¿Qué tal, mis queridos amigos del canal El Marco Jurídico? Bienvenidos sean a este nuevo video. Muchas gracias por darle play. Estamos aquí con un nuevo video, en esta ocasión un poquito algo random, dado que no se me había ocurrido. En realidad estoy terminando, esta es mi cara normal comúnmente, así soy, así nací. Pero todavía peor, porque a eso acumúlale 9 horas detrás de 9 horas. No, de 9 a 9, 12 horas detrás del escritorio tratando de escribir un solo escrito, en un solo escrito. Eh, y bueno, se me ocurrió de repente el poder compartir con ustedes, a quien les sea de utilidad. Es posible que pues abogados especializados o ya con más experiencia, pues puede ser que ya tengan su propia mecánica para trabajar en este tipo de asuntos, pero no obstante, pues no está de más el poder compartir con la comunidad, tanto del canal como de las demás redes del marco jurídico, algunos no sé cómo le voy a terminar poniendo al título del video. Es bastante improvisado, pero pensaba en algunos consejos sobre cómo elaborar un escrito de larga duración y no morir en el intento. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Así que bueno, vamos allá, vamos a darle. Bien, mis queridos amigos, ya les decía en el proemio de este video vamos a hablar sobre algunos consejos, unos consejos que humildemente quiero dar sobre cómo me sentí. No es la primera vez que me la paso así elaborando un escrito, de verdad. Creo que es de las veces que menos me he estresado en un escrito en el que me llevo bastante tiempo escribiendo. Pero de igual manera de repente se me ocurrió, dije, bueno, hay que compartir algunas cosas que me hicieron sobrellevar el asunto y no sentirme tan estresado, que sí me sentí, pero no tanto. No sentirme tan cansado tampoco y de igual manera pues poder sacar a flote, ¿no?, el trabajo que hay por hacer. Como decía, a lo mejor algunos abogados ya un poquito más experimentados ya tienen su propia mecánica, normalmente así es, pero no está de más el poder compartir con ustedes. Y aquí les va el punto número uno. El punto número uno creo que es algo bastante obvio, no obstante quizás pudiera agregar mi punto de vista, mi experiencia, y es estudia. Estudia, estudia, estudia. Estudia la ley. O sea, en cuanto te sientes, sabes que vas a tener un largo día trabajando detrás del escritorio, sobre el escritorio, en tu computadora, largas horas escribiendo. Vas a necesitar, vas a necesitar la ley, tus códigos, sea que sea legislación local o no, entre otras leyes que pudieran tomarse en consideración. En mi caso, yo ocupé la ley de justicia administrativa del estado de Jalisco. Es un asunto de carácter administrativo. Y bueno, entre otras cosas, también son muy útiles el poder buscar precedentes de los asuntos. No saben cómo me ha ayudado a mí, no saben cómo sobremanera ayudan a mí, y sé que a muchas personas le pueden ayudar sobremanera el usar jurisprudencias, el buscar jurisprudencias aplicables al caso en concreto, tesis aisladas, y sobre todo también sirven mucho. Creo que de igual manera, casi igual como las jurisprudencias, el buscar sentencias de los casos en concreto, de casos parecidos al caso en concreto de tu asunto. No saben cómo sirven las sentencias, porque de esa manera tú puedes ver, tú puedes apreciar la forma en la que va a resolver un juez un asunto parecido al que tú estás llevando a cabo, sea que sea un escrito inicial, sea que sea un escrito de subsecuente, de esos que son comunes dentro del propio procedimiento, algún recurso. Todo el poder apreciar la manera en la que resuelve
un juzgador, un tribunal, al plasmarlo en la sentencia, tú vas a poder ver la forma en la que resuelve aspectos como competencia, si tienes dudas acerca de la competencia, si tienes dudas acerca de ah, cómo toma en consideración las pruebas, ¿no? ¿Qué otra cosa? El criterio que utiliza en base a la luz que le dan los hechos, eh, cómo termina resolviendo el juez el caso en concreto, parecido al caso en concreto en el que estás llevando a cabo tu asunto. La verdad es que desde mi punto de vista, y sé que muchos podrán estar de acuerdo conmigo, la lectura de sentencias parecidas a tu caso es bastante útil para que así puedas tú observar cuáles son aquellos puntos débiles en los que en los que te puedes encontrar, ¿no? A la hora de desarrollar el escrito, a la hora de poder desarrollar los hechos, desarrollar también argumentos, argumentación jurídica. La verdad que yo te recomiendo mucho, como cerrando como conclusión, y cerrando con broche de oro, el poder estudiar sentencias relacionadas a tu caso. Así que eh, a estudiar, mis queridos amigos. Eso como punto número uno. Punto número dos, tómate tu tiempo, porque es posible que tarde más de lo esperado. ¿A qué me refiero? El día de hoy le comentaba a mi esposa más temprano que cuando tomé el tiempo necesario para de hecho ni siquiera he podido grabar, tengo por ahí pendiente grabar otro video y terminé grabando otro. Este, en la mañana cuando terminé el sentarme, ya sabía yo que pues yo en un primer momento dije en 2 horas me aviento el asunto, en 2 horas me aviento el escrito, pero llegué a un momento, no sé si les ha pasado para quien se pueda sentir identificado conmigo, llegué a un momento en que no sé si les ha pasado, o sea, en algún punto el criterio que traes tú en la mente o lo que tú estás decidido a plantear, ¿no? En un escrito, choca, ¿no? Con algunos criterios que puedes llegar a ver, choca con la propia ley, choca con lo que les decía yo, las jurisprudencias o los precedentes, o tienen algunos otros criterios, ¿no? Que no van con los tuyos y de repente eh, chocas intelectualmente y te bloqueas totalmente tu capacidad de desarrollar, de continuar con el escrito y no les miento, comunidad, me quedé de entre 9 y 2 de la tarde más o menos en un solo párrafo, literal, de que me sentí en una encrucijada para poder continuar con mi escrito, desarrollar la argumentación, el silogismo que estaba tratando de desarrollar, me costó trabajo. Es por ello que te digo, tómate tu tiempo, es posible que tarde más de lo que tú prevés. Ahora, es posible que tengas otras cosas que hacer. O sea, esto te lo digo para un día en el que a lo mejor puedes tener tiempo libre, no precisamente que no tengas absolutamente nada que hacer. Muchas veces, pues, obviamente tengo otras cosas que hacer, pero designé que en este escrito me iba a tomar por lo menos algunas horas. Muchas menos de las que pensaba. Entonces, una vez que me vi en este punto, yo dije, no, en este escrito me voy a terminar tomando todo el día. Es por ello que si llegases a tener un escrito de esa magnitud, pues veas la manera de que no tengas cuestiones de urgencia que atender para que puedas enfocarte en este escrito que puede ser trascendental en tu asunto, ¿no? Entonces, tómate tu tiempo. Así que ya de antemano sabes que te va a tomar algunas horas, pero te puede pasar como a mí, que de repente yo estaba leyendo algunas, no precisamente me la pasé en un solo párrafo, sino que también estudiando, leyendo, ¿no? Leyendo, ya les decía, tanto la ley como los precedentes, como el acuerdo que iba a recurrir,
entre otras cosas, pues en eso se te va el tiempo leyendo, estudiando. Al final no estás no haciendo nada, sino que estás invirtiéndolo en el estudio del asunto y que al final va a tomar tiempo, va a tomar tiempo. Un trabajo bien hecho va a tomar tiempo, un trabajo bien hecho necesita leer mucho, un trabajo bien hecho necesita estudiar mucho, estudiar mucho. Eso es lo que pudiera concluir con ese tiempo. Va a tomar tiempo, más, quizás más de lo esperado. Punto número 3, como el sándwich, descansa, estira y come. Llegado a ese punto en que incluso llegué a estresarme porque no avanzaba de un estúpido párrafo, llegué a un punto en que ese fue en el momento en el que me estresé, porque no sabía cómo avanzar en base les decía, el silogismo que quería practicar. ¿Qué es un silogismo? Para quienes no sepan, un silogismo es una manera en la que podemos argumentar jurídicamente mediante premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusiones. Eso es un silogismo. Eso es lo que estaba tratando yo de elaborar, mi argumentación jurídica en el recurso que estaba tratando de elaborar. Y se me está... Ah, sí. De repente llegué a un punto en que quizás me bloqueé y me empecé a estresar. Fue en el momento en que dije, no, debo levantarme, y eso no significa que estás desperdiciando tu tiempo, simplemente necesitas despejarte. Comencé a estirar, comencé a, a caminar de un lado a otro. De hecho, pues ya se llegaba al punto de entre 9 a 2 más o menos, de 2 en adelante es la hora de la comida. Entonces dije, es hora de comer, es hora de levantarme. Quizás con ello me despejo un momento y recargo baterías para poder continuar. Les digo algo, funcionó perfectamente. Regresé, incluso, de hecho, ni siquiera me había, lo voy a confesar aquí, ni siquiera me había bañado. O sea, llegué del gimnasio, llegué directamente a escribir y no paré, no paré. Y lo peor es que no hice gran cosa escribiendo, entre comillas, no hice nada escribiendo, vaya, pero um, resultó. Regresé, comí, me bañé, me estiré, descansé, regresé totalmente renovado y comencé a escribir. Pero como ya no había aprovechado las horas para escribir, las horas de la mayor parte del día, entre la mañana y la tarde, pues se me fue el resto de la tarde escribiendo, ¿no? Entonces, terminando ya prácticamente, ya entre escribiendo, terminando el argumento y luego terminando de leer, confirmar con lo que estaba estudiando y demás, y bueno, terminamos. Ahora, ¿qué sigue? Esto es a lo que yo puedo llamar satisfacción, porque ya acabé. Y bueno, ya lo imprimí. No he tenido la oportunidad de leer, que es donde se me empezó a ocurrir el video y dije, vamos a parar, tenemos que hacer esto. Digo que al cabo ya había prácticamente terminado, pero el punto número 4 es imprime, lee y de ser el caso modifica. No saben cuántas veces me ha ocurrido que de igual manera puede ser que se estén identificando conmigo, se lleguen a identificar conmigo, es que me ha pasado infinidad de veces que estoy sentado en oficialía de partes para presentar y se me ocurre darle una ojeada al escrito, ¡pum! Encuentras algo que se te fue totalmente o que no te diste el tiempo de leer sin haber impreso el escrito. Si es enviarlo en línea, pues no te queda de otra, vas a tener que seguir leyendo ahí. Pero muchas veces me pasa, no sé por qué, no sé si sea por el cansancio ya con la computadora y demás, pero no sé si se identifiquen conmigo, pero leo mucho mejor cuando tengo las hojas en mi mano y voy párrafo por párrafo checando completamente el escrito. No sé si les pasa como a mí,
que necesitan tener el escrito en sus manos para poder identificar quizás no precisamente errores de argumentación, que se puede dar el caso, sino errores graves en datos, en número de expediente quizás, en número de juzgado al que va dirigido. Entonces es por ello que yo siempre, eh, si les puedo recomendar eso, es imprime. Siéntate un momento más, lee, y de ser el caso de que encuentres errores tanto eh, de argumentación, que se pudiera dar el caso, como de algunos errores de dedo, vámonos diciendo de esa manera, pues se modifican y se vuelven a imprimir y no pasa absolutamente nada, pero ya corregiste. Es una manera en la que puedes corregir este tipo de errores que muchas veces me ha pasado. Estoy ahí, y que me han salvado, que me han salvado de cometer un grave error. Cuando no es de término no hay problema. Cuando es de término, pues no te va a quedar de otra. Regresar a escribir y quizás o encontrar un ciber por donde te encuentres o algo para poder escribir y volver a imprimir. O regresar a casa y volver si es de noche, ¿no? Tratar de llegar otra vez al término, ¿no? Entonces, es mejor poder verlo previamente, somos abogados, nosotros tratamos siempre de prevenir este tipo de errores y de regreso otra vez a modificar y volver a imprimir. Y ya llevamos con todo el error, sin el error. Bien, y por último, punto número 5. Punto número 5. Si es término, haz esto un día o unos días antes. Tómate tu tiempo porque realmente cuando ah, te das el lujito, muchas veces porque lo hacemos hasta conscientemente. Sabemos que tenemos tantos días para promover nuestro término y muchas veces conscientemente lo dejamos hasta un día antes y no es que hasta el mismo día. Llámalo tú por confiados, llámalo tú por cómodos, llámalo tú porque vamos dejándolo somos mexicanos y siempre somos buenos dejando las cosas hasta el final. No, quítate eso de encima, quítate eso de encima. Muchas veces me ha pasado, lo he hecho, lo confieso, no me interesa decirlo, pero eh, cuando lo he hecho me arrepiento más de no haberme dado el tiempo, 1, 2 o 3 días, de haberme puesto por lo menos a estudiar la ley, a leer la ley, a estudiar precedentes, porque pasa lo que les acabo de comentar en el punto número 2. Es posible que te tardes más de lo esperado. En ese caso, siendo un escrito de término, tienes cada vez menos horas para poder presentar. Y entre más presión tengas, peor vas a escribir, de verdad. A mí me ha pasado, quienes trabajan bajo presión y lo pueden hacer, pues gloria a Dios, pueden hacer eh, cosas muy extraordinarias. Pero yo no prefiero eso, porque en realidad a mí lo que me sucede es que entre más presión tengo, peor escribo, peor escribo, peor escribo. No, no puedo hacerlo. Simplemente se me bloquea el cerebro, o sea, en base a las horas detrás del escritorio, lo que precisamente les comentaba en el punto número 2, en que, más bien en el punto número 3, en que decía, bueno, me sentí tan cansado, tan presionado o saturado de información y con el choque de lo que quería plasmar, la argumentación que quería hacer, que terminé totalmente bloqueado y estresado. Entonces imagínate esa combinación. Pocas horas, presión, bloqueo intelectual y estrés, no sé si ya lo dije. Entonces, no, la verdad es que no es una buena combinación y es por eso que yo siempre voy a recomendar por lo menos guardar un solo día. Mi término, aquí tengo mi calendario enfrente, mi término termina el viernes. Estoy en miércoles a las 10 de la noche. Tengo todavía... y voy a terminar yendo el viernes, ¿verdad? A presentarlo. No, yo creo que sí voy mañana. Yo creo que sí voy mañana. Y todavía con un día
para poder tener de diferencia. Y normalmente hay un extra point, si se pudiera llamar así, es presentarlos un día antes, presentar el término un día antes, porque uno nunca sabe si se equivocó en el tiempo. O sea, es preciso el tener que tomar en consideración los términos, ¿no? Y más en materia administrativa, que luego son complicados los términos, porque muchas veces dependen de la ley de la ley de la materia del acto reclamado, la ley que rige el procedimiento administrativo, la ley de justicia administrativa, la ley de los actos administrativos, que en este caso es, aquí tenemos la ley que rige el procedimiento administrativo, la ley de justicia administrativa, y la ley que rige la calidad de actos administrativos, es el carácter de actos administrativos, es la ley del procedimiento administrativo. Entonces, un poquito raro, porque en realidad podría ser al revés, pero bueno, en fin, eso es lo que pasa aquí en Jalisco. Pero el punto es que los términos, por ejemplo, que se establecen para el cómputo de términos, por ejemplo, en la ley de justicia administrativa establecen que comenzarán a correr una vez efectuada la notificación. El día de la notificación surte efectos al día siguiente y comienza a correr el término al día siguiente. O sea que tu término empieza a correr a los 2 días de que se te notificó. Cuando en otras materias, por ejemplo en materia civil, es el día que te notifican, empieza a surtir efectos al día siguiente. Entonces el término empieza a correr al día siguiente de que te notificaron. Entonces muchas veces eso puede llegar a confundir en los días en los que se tiene que presentar el escrito de término. Entonces siempre mejor hay que presentarlo un día antes. Y hasta se fueron con otro punto extra. Así que bueno, espero que les haya servido estos puntos de los que acabamos de platicar. Si no, bueno, de igual manera se pudieron a lo mejor sentirse identificados con lo que le ha ocurrido a su servidor en este día. Y bueno, es parte de lo que hacemos, y es parte de por qué nos gusta ser abogados. Vivimos estresados. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si les ha gustado, por favor ayúdenme a comentar, a compartir, a darle un like. De esta manera nos ayudas a que el algoritmo nos trate bien y que pueda ser distribuido el material de mejor manera. Sin más, me despido y nos vemos hasta la próxima.